Doctor Martínez tiene su micrófono cerrado. Buenas noches. Doctor Martínez, si quiere ponga presente Buenas noches. en la pantalla. Ahí están viendo la presentación ya. Sí, pero ponle presentación. Listo, perfecto. Y tu sonido está muy bien. Somos bienvenidos, doctor Martínez. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, quería pedirles disculpas por no poder llegar ayer a la conferencia. Estuve en una urgencia, como le comenté a la doctora. Yo soy del programa de cirugía general, estoy de tercer año y hoy vamos a ver un enfoque más o menos basado o enfocado en descartar patología quirúrgica del paciente ictérico. Vamos a hablar sobre, pues, más o menos la ictericia y, pues, qué pena por el aviso ahí de activar Windows, pero parece que el que da la universidad no es como muy legal. Entonces, bueno, primero tenemos que empezar. Siempre recuerden eso, nunca querer siempre mejorar, nunca dejar de estudiar, pero sobre todo ser siempre muy buenas personas con el resto de personas. Entonces vamos a ver, esto es más o menos lo que vamos a ver: metabolismo de la bilirrubina, las pruebas hepáticas, el enfoque del paciente ictérico, la colestasis extrahepática y por qué le decimos así, la patología biliar, que obviamente es una de las principales causas y es lo primero que ustedes deben pensar en un paciente con ictericia y sospecha de síndrome biliar obstructivo, y unas conclusiones. ¿Listo? Voy a intentar no demorarme para hacer esto muy sencillo. Entonces empezamos. El metabolismo de la bilirrubina, obviamente ustedes ya saben que es un producto del metabolismo de la hemoglobina y requiere múltiples pasos para poder llegar desde la degradación del eritrocito hasta la materia fecal, el color que ustedes ven, el de la orina, el de la bilis. ¿Listo? Entonces, todo esto, porque lo vamos a explicar, a mí se me hace que cuando uno entiende un proceso fisiológico, le hace más fácil recordar la clasificación, las causas y el manejo. ¿Listo? Entonces, aquí este es un gráfico, la verdad, bastante simple de lo que puede ser como el metabolismo de la bilirrubina. Listo. Entonces empezamos. Obviamente el eritrocito tiene 120 días de vida y cuando sufre alteraciones morfológicas son degradados por el sistema retículo endotelial. Acuérdense que eso está compuesto por el vaso, por el hígado, por los macrófagos tisulares, y cuando se degrada el eritrocito es el que aporta el 80% de la bilirrubina del organismo. Entonces se libera y eso sí entra al ciclo de degradación y se desdoblan hemoproteínas, que son la hemoglobina y la mioglobina y los citocromos que están pues dentro del eritrocito. Cuando se destruye el eritrocito, se libera el grupo M y el grupo globina. Aquí vamos a ver, bueno, aquí lo que estábamos hablando, el sistema retículo endotelial, y después pasamos como más o menos a esta parte que es propiamente el metabolismo. El grupo M por medio, pues aquí lo tienen, de la enzima de la hemoxigenasa. Se descompone el hierro en porfirina, monóxido de carbono, y después el hierro se reutiliza a través de la ferritina y la transferrina cuando se lleva a los otros tejidos para ser reutilizados. La hemoxigenasa degrada el grupo hemo, pues eso todo pasa en los macrófagos, en donde aquí se abre, ven que es un anillo, una molécula que es un anillo, lo que hace es abrirlo y vuelve una molécula lineal de 4 anillos, una molécula tetrapirrólica, y al fin de cuentas todo esto va a la formación de la bilirrubina, que vemos aquí en la gráfica de la izquierda, que es más o menos lo que pasa entre que se degrada el eritrocito y va a llegar lo que está circulando al hígado. Entonces, ¿qué pasa cuando aquí vemos a la izquierda que tenemos el hígado? El hígado es el encargado de conjugar la bilirrubina. ¿Y qué es conjugar la bilirrubina? Es volverla soluble para que se pueda excretar a través de los pigmentos biliares y llegue pues al duodeno. Aquí a la izquierda, a la derecha tenemos un gráfico bastante simple, que es la descomposición del grupo hemo, la bilirrubina, los conductos biliares, y pues ese es el intestino, en donde vemos cómo la bilirrubina se degrada los pigmentos que le dan el color a la materia fecal y a la orina. Y como por circulación enterohepática, que esto pues ahorita vamos a ver un poco mejor,
recircula. Entonces, aquí estamos viendo lo de la circulación enterohepática. Todo esto creo que pues ustedes lo tienen en cuenta. Hay veces que de pronto no saben por qué la vesícula, cuando uno les pregunta, no sé, en cirugía o en revista, por qué la vesícula está llena de bilis, y hay algunos que salen con la respuesta de que los conductos directamente del hígado pasan a la vesícula, pero bueno, esta es la circulación enterohepática que hace que se excrete por los conductos biliares, llegue a la intestinal, la segunda porción del duodeno, y como todos saben, el drenaje venoso llega a las venas mesentéricas que se unen con la esplénica, forman la vena porta, eso pasa al hígado y posteriormente pues pasa al corazón, donde pasa la circulación y llega también, digamos, el hidrógeno a la orina. Entonces, viendo que tenemos estas tres cosas, más o menos estas tres fases, podemos inferir que hay tres formas de presentarse un paciente ictérico, tres etiologías a grandes rasgos para presentarse un paciente ictérico. Entonces, aquí vemos, esto es una representación de la diapositiva anterior. Hay una ictericia prehepática, una hepática y una poshepática. Obviamente la poshepática va a ser todo lo que es obstructivo. Aquí pues, las causas, todo lo hepático es obviamente la enfermedad hepática, o sea, por conjugación, por masas, por enfermedad inflamatoria, por necrosis aguda, y todo lo prehepático es lo que genera aumento de la hemólisis, como la malaria, reacciones adversas a transfusiones. Sobre todo es importante las alteraciones de la morfología del eritrocito, pues como digamos la anemia de células falciformes, o la más común que es la esferocitosis hereditaria. Este es un repaso rápido y sencillo de la anatomía. Aquí vemos cómo se forma la vía biliar. Está el conducto hepático izquierdo, la confluencia de los hepáticos, el hepático común, el conducto cístico y el colédoco. El colédoco tiene 4 porciones, que es la supraduodenal, la retroduodenal, la porción intrapancreática y la porción intramural, que desemboca a fin de cuentas en el complejo muscular de Boyden, que es donde está el esfínter de Oddi, que se ubica en la papila y llega a la ampolla en la segunda porción del duodeno. Importante, lo que siempre busca uno en las colecistectomías por la paroscopia es esto que está acá, el triángulo de Carlot, el triángulo hepatocístico, que está compuesto por el conducto cístico, el conducto hepático derecho y el borde inferior del hígado. Lo único que tiene que pasar por ahí es la arteria cística. Si hay algo más, puede ser un hepático derecho aberrante que pasa por detrás, o un asa del colédoco que está metiéndose donde no debería, y es donde vienen las lesiones de la vía biliar, que pueden ser otra de las causas de un síndrome biliar obstructivo. Aquí a la derecha está la razón por la cual, bueno, vamos a explicar más o menos la razón por la cual no es muy gran fácil los cálculos, y porque la vesícula está llena de bilis. Desciende por aquí toda la producción de bilis. Este ya es el colédoco. El colédoco tiene un esfínter que cierra el paso normal de la bilis hacia el intestino. Cuando esto se cierra acá, empieza a hacer reflujo de bilis a través del conducto cístico. Esto tiene unas válvulas que se llaman las válvulas de Heiser, y drena la vesícula. La vesícula se contrae por acción de la colecistoquinina, que es algo que se produce cuando la comida llega al duodeno y vence la fuerza de las válvulas y la presión del esfínter, llegando así la bilis al duodeno, a la luz del duodeno, que es donde, pues, el fin común. Entonces ahí ya vamos viendo más o menos cómo es que un paciente puede presentar esto o esto. Entonces uno tiene que empezar a sospecharlo cuando ve esto, que es la coloración amarilla en la piel, pero estos dos se diferencian de algo muy importante, es que este de acá no tiene las conjuntivas ni la esclera ictérica, en cambio este sí. Siempre hay que diferenciar estos cuadros de la hiperbetacarotinemia, que es una pseudoictericia. Hay que mirarle pues siempre los ojos a los pacientes, nunca hay que dejar de lado pues el examen físico básico y clásico. Entonces acá tenemos, después de que tenemos un paciente que lo encontramos ictérico, tenemos que obviamente hacerle la valoración inicial, pero entonces tenemos que tener claro qué pruebas hepáticas son las que se piden. Con mucha frecuencia uno baja urgencias por una interconsulta, que es paciente ictérico, cirugía general. Entonces no podemos convertirnos en esto, y ustedes que van a estar de pronto en algún sitio alejado tienen que
tener más herramientas o para remitir o para iniciar un manejo, para que entonces no sea simplemente que se conviertan en los que interconsultan todo. Porque pues también para eso uno estudió 6 años y pues está representando en la Universidad Nacional. Entonces las pruebas hepáticas, también llamado perfil hepático, uno podría decir que a esto no se le dice la función hepática, pero si uno mira la conjugación de la bilirrubina es un tipo de función hepática. Pero cuando uno habla de función hepática tiene que mirar las plaquetas, la glucosa. La albúmina es algo pues que no es totalmente cierto, porque un paciente desnutrido puede tener hipoalbuminemia con un hígado sano. Importantísimo pedirle siempre acá las transaminasas, la fosfatasa alcalina, las bilirrubinas, porque eso es lo que nos va a dar más o menos una luz de lo que tiene realmente el paciente. Obviamente los pacientes con ictericia no todos ni solamente tienen cuadros biliares obstructivos. Entonces las transaminasas no solamente están presentes en el hígado, como podemos ver acá, un paciente con elevación con necrosis muscular, con lesión muscular o hasta con un infarto, puede cursar con elevación de la AST, pero la LT es un poco más específica, para el hígado. Entonces aquí vamos a ver, esta es una curva de unos estudios que se hicieron de hace varios años en donde intentaron encontrar cuál es el nivel adecuado o normal de las enzimas hepáticas, porque pues no había como un consenso. Otras personas decían que de acuerdo al nivel de los laboratorios, pero se dieron cuenta que en cuanto a mortalidad, después en los hombres, después de 30 o 35 y las mujeres hasta 25, se empezaba a ver un cambio en la mortalidad, cuando digamos acá en esta presentación, menor de 20 y el RR es de 1, aquí en ambos. Pero cuando ya pasa hacia 40 ya sube. Esto es para mortalidad. Entonces eso se hizo en un estudio en Asia con miles de pacientes. Obviamente no tenemos estudios para validación acá, pero es lo que hay. Entonces la alteración de las bilirrubinas, lo normal es hasta 35. Tenemos que tener en cuenta que para que sea en rango de hepatitis tiene que ser al menos 15 veces el valor normal. Y ahorita vamos a ver que uno puede tener, digamos, las transaminasas en 600 sin querer decir que uno tenga hepatitis, porque también, digamos, los procesos obstructivos biliares pueden generar inflamación hepatocelular y presentar elevación de las transaminasas. Entonces, bueno, la fosfatasa alcalina, es muy común ver que le piden a los pacientes transaminasas y bilirrubinas, pero no le piden fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina, como dice ahí abajo, es el marcador principal de la colestasis. Entonces ya hemos hablado 2 o 3 veces de colestasis, y el término colestasis hace referencia a la incapacidad de la bilis y sus componentes para llegar al duodeno. Eso es la colestasis. Puede ser la colestasis intrahepática o extrahepática, siendo poshepática. Pero entonces la fosfatasa alcalina obviamente tiene falsos positivos. Se puede liberar un paciente con alguna patología maligna o con algo que haga degradación ósea, puede tener elevación de la fosfatasa alcalina en la placenta, los riñones. De hecho, en la pubertad hay una elevación normal, pues en algunos estudios dicen de la fosfatasa alcalina, pero pues no exagerada. Aquí algo para recordar: tiene una vida media de 1 semana. No tiene sentido que ustedes vean a un paciente con una fosfatasa alcalina y a los 2 días pedir el control, pero sí tienen que tener presente que es el principal marcador de colestasis. Se lo tienen que pedir a todos los pacientes que lleguen ictéricos que sospechen que tienen síndrome biliar obstructivo. Entonces, ¿qué es lo primero que nos llega un paciente que tiene, ustedes lo ven ictérico? La historia clínica es muy importante, obviamente, como todo el mundo le dice, que el 80% es la historia clínica, el 20% es el examen físico para corroborar lo que uno pensó. Entonces hay que preguntarle los antecedentes según lo que uno quiera pensar. Uno simplemente lo ve amarillo y le pregunta: ¿ha tenido diarrea? Los factores de riesgo como uso de drogas intravenosas, relaciones sexuales sin protección, o antecedente de patología litiásica biliar en la familia, que ya supiera que tuviera cálculos en la vesícula, que ya tuvo alguna vez pancreatitis y no lo operaron.
o como les estaba diciendo cuando vimos la parte de la anatomía de la vía biliar, que es un paciente con antecedente quirúrgico reciente de colecistectomía. El examen físico, lo que les dije, queda muy de acuerdo con los antecedentes, hay que verle los pliegues, hay pacientes que no siempre dicen que usan drogas intravenosas, los pliegues de los dedos, incluso de los pies, utilizan pacientes para inyectarse, los tatuajes recientes en sitios no confiables que puedan transmitir la hepatitis B. Obviamente el examen físico abdominal para nosotros es muy importante, la presencia de dolor abdominal, no solamente en el hipocondrio derecho. De hecho, el diagnóstico, el mayor porcentaje de patología que se presenta cuando un paciente tiene dolor epigástrico es biliar. Por favor, no pueden ser los pacientes, los médicos que llega alguien con dolor en el epigastrio y le dicen que es gastritis. La gastritis en los pacientes no genera dolor, ¿sí? O sea, no pueden ser los que le diagnostican, es una gastritis. Es un paciente con factor de riesgo para litiasis biliar, que es obeso, que es mujer, que es en edad fértil, que es cuarentona, como las Fs clásicas, o simplemente un paciente hombre que es obeso. Si ven que no está para quedarse en urgencias, deben descartarla ambulatoriamente que no tenga litiasis biliar. O muchas veces pueden tener hasta cuadros de colangitis, pero el dolor en el epigastrio. Entonces, para que por favor en su práctica clínica no le digan a un paciente que tiene un dolor epigástrico solamente gastritis. Entonces, después de pensarlo, de apoyarnos más en el examen físico, tenemos que pedir el perfil hepático, como ya lo estamos viendo, y obviamente unas imágenes. ¿Cuáles imágenes vamos a utilizar? Entonces, ahorita vamos a ver. Entonces, el paciente ictérico llega, entonces uno tiene que clasificarlo para saber qué es lo que va a hacer. Entonces, uno clasifica si es un paciente con hiperbilirrubinemia directa o conjugada, que es la que va, a ser la que se excreta por el duodeno, si es mayor al 30%. Si es indirecta, es cuando tiene mayor al 80%, pero hay veces que uno puede tener unos valores limítrofes. Entonces ahí es donde uno dice, no solamente la bilirrubina juega un papel importante. Entonces, uno va y mira, ¿tiene daño hepatocelular o no? Entonces busca si tiene elevación de la STO o no. Puede tener una hiperbilirrubinemia indirecta con unas transaminasas mayores de 1000, entonces uno ya le va indicando que el cuadro podría ser más de inflamación hepatocelular y hepatitis. Pero lo que les dije, nunca pueden dejar de pedirle a un paciente la fosfatasa alcalina, porque va a marcar la colestasis, sobre todo la colestasis extrahepática, que es la obstructiva. Cuando hay un patrón mixto, ahí es donde uno de pronto pues, puede estar en duda. Entonces uno puede hacer este cálculo, dividir la LT, que es la específica del hígado, sobre la fosfatasa alcalina, y es menor de 2, es predominio colestásico extrahepático. Entonces uno se puede apoyar en esa fórmula. Una vez uno sospecha que tiene colestasis, entonces uno tiene que pedir la imagen de elección, siempre es una ecografía hepatobiliar. Uno tiene que clasificar los hallazgos de la ecografía hepatobiliar según si es claramente patológica, entonces uno tiene que saber, pues no, para un médico general no es necesario que sepa los criterios exactamente radiológicos del diámetro de la vesícula, del grosor de las paredes, pero sí deben tener en cuenta que si ven una piedra en el colédoco le reporta eso, o si tiene engrosamiento de las paredes, aire en la vesícula, líquido perivesicular, pues es un hallazgo claramente patológico y podríamos tener la causa del cuadro. Cuando es no conclusivo, solamente la sospecha, pues tendremos que hacer otros exámenes que ya vamos a ver. Cuando está totalmente normal hay que buscar otras causas, como podemos pensar en las hepatitis virales, que son muy, muy frecuentes. Dependiendo, si el paciente tiene fiebre, puede ser un paciente ictérico con fiebre, una ecografía normal, puede ser muchas de las infecciosas, leptospira, salmonella. Entonces tenemos que empezar a hacer diagnósticos diferenciales. Como aquí lo dice, sospechas diagnósticas, ¿listo? Entonces, algo muy importante, hay dos cosas que me parece que en cuanto a lo que he visto de las rotaciones es que cuando van a presentar pacientes se les olvida siempre dar el riesgo de coledocolitiasis y pensar en otra patología que yo sé que se la saben, pero no muchas veces la piensan porque
se sesgan por la presencia de la vesícula, creo yo. Entonces, a estos pacientes, a todos los pacientes con sospecha, o sea, con síndrome biliar obstructivo, tienen que calcularle el riesgo de coledocolitiasis, porque eso va a determinar cuáles los procedimientos a seguir para el manejo de su patología. Entonces, esta es una guía de la Sociedad Europea de Gastroenterología y Endoscopia. Antes hablábamos de que habían criterios fuertes, muy fuertes, otros intermedios, que había riesgo alto, medio y bajo para coledocolitiasis. Ahora lo simplificaron, entonces es el riesgo bajo para coledocolitiasis, es el paciente que tiene los test de perfil hepático normales y una ecografía normal. ¿Listo? Entonces ustedes dicen, bueno, sí, ya terminaron el enfoque, interconsulta cirugía general, pero diciendo que es un paciente que tiene colitiasis, colecistitis y riesgo bajo de coledocolitiasis. No nos podemos quedar en lo básico, en que sospecho que tiene patología biliar, interconsulta, porque nunca hacemos ni la retroalimentación ni le ahorramos tiempo al paciente. Entonces, en estos pacientes que tienen riesgo bajo pueden proceder a colecistectomía de una vez. El riesgo intermedio es el que tiene algo anormal en el perfil hepático o tiene dilatación de la vía biliar en el ultrasonido abdominal o hepatobiliar. Entonces, este es el paciente que se va a beneficiar de otros manejos, ¿sí? Por eso les decía que tienen que determinar qué es lo que el riesgo de coledocolitiasis siempre en los pacientes. Uno puede hacer una ecoendoscopia o una colangioresonancia para determinar si tiene o no tiene cálculo en la vía biliar. Si es negativa, obviamente va para la colistectomía. Si es positiva, va acá, que es el brazo final del otro lado, que es un riesgo alto de coledocolitiasis, que son los pacientes que tienen colangitis o que se identificó una piedra en el colédoco. Es importante decir que la CEPRE nunca es un procedimiento diagnóstico porque tiene muchos riesgos, una perforación duodenal, una fístula biliar, pancreatitis por CEPRE, colangitis por CEPRE. Entonces, uno no puede someter a un paciente a un procedimiento diagnóstico que sea pues así de mórbido. Entonces, tiene que ser siempre terapéutica. Y lo otro es que cuando ustedes, digamos, pueden no irse a un rural por allá en un pueblo lejano, sino un hospital que tenga, no sé, tercer, cuarto nivel y que llegue un paciente con colangitis y que la nota sea simplemente paciente con colangitis requiere valoración por gastro, porque se ha demostrado que en los estudios solamente los pacientes que necesitan CEPRE urgente son los que están con inestabilidad, con requerimiento de soporte, pero aún así dan un lapso hasta 24 horas. No siempre, o sea, en ningún momento tiene que ser inmediato. Si un paciente está en un muy mal estado general, que uno considera que requiere drenaje en la vía biliar y no hay endoscopista, pues requerirá cirugía abierta pues para la exploración de la vía biliar. Entonces ya entrando como a la parte pues, de la patología biliar, que es como la más común, es la colecistitis y la colangitis. Y el principal factor de riesgo para enfermedad de la vesícula biliar es la litiasis. Entonces siempre la colecistitis hay que pensarla que es por colitiasis, pero hay otras causas, como aquí lo vemos, como lo vemos acá abajo, 5% esa calculosa. Eso se presenta en los pacientes que están críticamente enfermos o también puede ser en los pacientes diabéticos. Aquí creo que tenemos pues más o menos como la fisiopatología de la colecistitis aguda. Es una suma de diferentes alteraciones. Está la alteración del triángulo abdominal, que es el de la saturación de las sales biliares. Se forman cálculos que pueden ser de calcio, de colesterol, de sales biliares y se impactan en la mucosa. Una vez se impactan en la mucosa empiezan a generar inflamación crónica que lleva a edema de la pared o si no pueden impactarse en el cuello de la vesícula, generando que no haya salida de la bilis que estaba ahí, edema de las paredes, aumento de la producción de líquido dentro de la vesícula y pasa algo parecido con la apendicitis. Hay obstrucción de la luz, aumento de la presión intraluminal, primero empieza a haber colapso de los linfáticos, luego venosa, luego arterial y finalmente termina en la perforación con biliperitoneo, con plasma perivesicular. Ahí pues uno puede diferenciar más o menos entre la colecistitis aguda y crónica.
Generalmente la crónica termina en una alteración que se llama vesícula, puede ser una vesícula en porcelana esclerotrófica, que generalmente no dan esos cuadros de masa palpable, de un dolor demasiado importante en la fosa iliaca derecha, como si lo hace la colecistitis aguda. Y hay un consejo pues que les doy, es que un hombre con síntomas de colecistitis y signos de colecistitis hay que trabajarlo un poco más rápido porque la severidad en los hombres es mucho mayor, y generalmente cuando dan síntomas es porque ya el paciente tiene una vesícula bastante fea. Las mujeres generalmente consultan más. Lo otro es que en cuanto a la parte estadística, de la cual no hablamos porque pues se me hace que llenarlos de porcentajes y cosas de esas no es muy útil cuando uno sale pues a la práctica. Uno sí obviamente tiene que tener unas bases como epidemiología, pero lo importante es como lo más concreto de las patologías. Las mujeres tienden a presentar más patología de la vesícula por litiasis, pero los hombres lo presentan con mayor severidad. Entonces los hombres que ustedes sospechen que tienen colecistitis aguda tienen que como trabajarle un poco más rápido en cuanto al iniciar el manejo sintomático, antibiótico. No digo que las mujeres no, pero suelen tener cuadros más severos. Manifestaciones al examen físico, pues lo lógico. El signo de Murphy, hay gente pues, que todavía no se acuerda, es un punto entre la axila y el ombligo, cuando se une el borde costal, que hay pausa en el ciclo respiratorio por dolor. Uno tiene que tener en cuenta, porque no solamente para la descripción del examen físico, sino para la clasificación de la severidad de la colecistitis, si uno palpa enfisema, palpa masa, si uno siente el empastamiento en el hipocondrio derecho, pues eso ya le sube la severidad al cuadro. Hay una cosa que se llama ileobiliar, que es menos frecuente. Creo yo que puede ser muy difícil a veces de sospechar, se puede manifestar de dos formas el ileobiliar. Una es por obstrucción, un síndrome pilórico por una fístula colecistogástrica que se impacta en el píloro, y eso se llama el síndrome de Boweret, que es bastante raro, y otra es una fístula colecistoentérica que en la cual el cálculo va y se impacta en la válvula ileocecal, generando una obstrucción intestinal. Eso tiene una triada que se llama la triada de Rigler, que es un cuerpo radiopaco en una placa de abdomen simple, un cuerpo radiopaco en la fosa ilíaca derecha, niveles aéreos, distensión de asas delgadas, es uno solo, y neumobilia, porque pues, la fístula hace que haya paso del aire de la luz intestinal a la vesícula. Pues las imágenes, como les dije, la primera imagen que uno debe pedirle siempre es una ecografía de abdomen total o hepatobiliar. Y entonces aquí es lo que vamos a ver. Lo que les dije de los criterios. Hay veces que los radiólogos ponen sin engrosamiento y ustedes pueden ver 5 milímetros, 6 milímetros. De pronto por eso puede ser útil. El signo sonográfico de Murphy es más sensible que el del examen físico que uno hace, porque a veces puede uno no estar palpando la vesícula, puede estar la punta de la vesícula en otro lado y no necesariamente uno tocarla al examen físico. Este tiene más sensibilidad y mejor rendimiento. Distensión de la vesícula biliar, líquido pericolecito y gas en las paredes, en las colecistitis enfisematosas. Cuando vemos un cálculo enclavado en el cístico, es que el paciente va a progresar primero un hidrocolecisto, después hidrocolecisto, y se va a perforar porque no tiene cómo salir esa bilis que está ahí atrapada. La otra patología que a veces olvidan ustedes de pronto es por la presencia que piensan que todo se le achaca a la vesícula, es la colangitis. La colangitis puede llegar a ser muchísimo más severa que la colecistitis. Es algo que puede comprometer fácilmente y muy rápido a una persona. Entonces, la principal causa es pues, la patología litiásica biliar. Pero aquí ya empiezan a entrar otras cosas. La estenosis de la vía biliar, cualquier alteración anatómica de la vía biliar, facilita que haya un drenaje anómalo de la bilis y se predisponga a haber colonización y posteriormente infección de la misma. Entonces, la estenosis biliar benigna pues puede ser una causa, pero entonces cuando uno ve una estenosis nunca se puede quedar con que eso es normal, o sea, benigno no. Uno tiene que pensar y sospechar y descartar siempre la malignidad en la estenosis de la vía biliar. Como les nombré previamente, después de una cepa, pues es un porcentaje bajo, pero la colangitis puede ser muy severa
entonces no lo puede exponer uno. En pacientes que tengan desviaciones bilioentéricas que requieren una pancreatoenectomía o una reimplantación del coledo en una masa intestinal, tienen mayor riesgo de infección de la vía biliar. Y aquí hay otros síndromes menos comunes. Este síndrome también es relacionado a los pacientes que tuvieron anastomosis bilioentérica, que es como obstrucción por alimentos que se quedan ahí en la anastomosis y generan un síndrome obstructivo biliar. Las manifestaciones clínicas, pues eso es lo clásico de todos los libros, pero pues no, realmente muy pocos son los pacientes que llegan con alteración del estado de la conciencia. Pero lo que les dije, cuando llegan a esta fase, la mortalidad es mucho mayor, requieren ingreso a UCI, como lo vamos a ver más adelante. Y pues uno tiene que sospechar la fiebre oral abdominal e ictericia. No todo es hepatitis y asimismo no todo es colecistitis. Tienen que siempre, cuando vean un paciente ictérico, que ustedes piensen que tiene colecistitis, porque son bien colecistitis, tienen que pensar en por qué no tiene colangitis. Eso va a cambiarles el pronóstico. El manejo no siempre, aunque si ustedes ven más atrás, los pacientes que tienen colangitis van a requerir de pronto CEPRE, porque la mayoría de las colangitis son por obstrucción por cálculos. Entonces, siempre que en un paciente con colecistitis, hay que calcularle el riesgo de coledocolitiasis y pensar por qué ese paciente no tiene colangitis. Entonces, aquí a la izquierda, este es un logo, una aplicación que no me está pagando ni nada para que le haga publicidad, pero es algo que les puede sacar de apuros. Esa la consiguen yo creo que en ambas plataformas. Es una actualización de las guías de Tokio del 2018. Las guías Tokio son unas guías hechas con muchos pacientes. Son las que intentaron como unificar como un consenso para el manejo de los pacientes con colecistitis y colangitis. Son los que dan los criterios diagnósticos, son los que dan los grados de severidad de la patología y en cierta medida los que dan más o menos las guías para el manejo definitivo de las patologías. Aquí no hay unas guías así. Nosotros bien sabemos que la población es muy diferente de la asiática y la nuestra. Ya en el hospital universitario tenemos un estudio en donde analizamos los pacientes con colecistitis, 1.200 pacientes de los primeros 2 años y medio del hospital universitario y nos dimos cuenta que la colecistitis Tokio 1 es muy rara en nuestro medio. Por el contrario, en Asia es la más frecuente, más del 40%, 40-43%. Entonces ahí ya vemos que pues puede que no sea como muy equiparable. Lo mismo en las últimas guías ellos dicen que de entrada no deberían utilizar ampicilina surfactant porque ellos tienen estudios de la microbiología de sus colangitis y colecistitis. Aquí no sabemos, ya estamos trabajando en el hospital para hacer una validación de estas guías a nivel local. Entonces, bueno, una vez que se la descarguen, se la tienen que igual que aprender por si algún día no tienen eso. Pero es muy fácil, ustedes entran y le dan diagnóstico de colecistitis. Entonces, tenemos el A, B y el C en la colecistitis, que es el signo de Murphy, que ya lo vimos, o masa de dolor en cuadrante superior derecho. Primero vamos con los locales, luego con los sistémicos, fiebre, PCR y leucocitosis, que son como para el diagnóstico, no la severidad. Y tienen que tenerle siempre, darle una imagen al paciente. No podemos quedarnos con, pues si tienen, obviamente. Si ustedes no tienen, le sospechan y dicen tiene criterio A y B, pero no cuenta con el C, por eso lo remiten, como sea. Entonces, el diagnóstico sospechoso es el A más B y el definitivo es con el C. No podemos decir que un paciente tiene colecistitis sin la imagen. Y los criterios diagnósticos para la colangitis aguda es lo mismo. Tenemos A, B y C, pero este es un poco diferente. Uno primero ve si tiene criterios sistémicos de inflamación. Fiebre y escalofrío siempre hay que presentarle al paciente con ictericia. Es particular que los pacientes con hepatitis pueden tener prodromos con dolor abdominal también, hipocondrio derecho obviamente por distensión de la cápsula hepática. Pueden tener diarrea, vómito, pero particularmente
cuando empiezan con la ictericia, pasa la fiebre. Paciente con colangitis está febril, ictérico y sigue con el dolor. Después de los criterios sistémicos de la inflamación, tenemos los que demuestran colestasis. Entonces, como vimos, pues la colestasis, lo recordamos, es una incapacidad de la bilis o sus componentes para llegar al duodeno. Quiere decir que la bilirrubina, aquí es importante que tengan en cuenta una cosa, la bilirrubina total mayor de 2, pues sí, uno dice si se tapa el colédoco, pues se va a subir la bilirrubina. Ellos nunca aclaran si es directa o es indirecta. Tienen que tener cuidado porque, digamos, pueden tener un paciente con 5 bilirrubinas y puede tener 2 de directa y 3 de indirecta y uno dice, bueno, es que tiene mucha indirecta. Tienen que recordar que la hiperbilirrubinemia indirecta es un signo de una infección sistémica un poco más grave, que puede ser por disfunción hepática como tal, por bacteriemia por gram negativos, porque el lipopolisacárido hace que no funcione bien la glucuroniltransferasa y desconjuga la bilirrubina. Entonces, la hiperbilirrubinemia indirecta en paciente con colecistitis puede ser, o colangitis, puede ser criterio o lo puede hacer pensar a uno que tiene un poco mayor de severidad. Y pruebas de función hepática normales, siempre la fosfatasa alcalina. Ellos lo toman con 1.5 veces el valor de lo normal, que es pues, el estándar normal para el diagnóstico. Y este también necesita un C, que es un hallazgo imagenológico. Inicialmente, les repito, la ecografía. La dilatación de la vía biliar, ¿por qué? Pues porque el cálculo va a aumentar la luz intraluminal, la presión intraluminal del colédoco y va a dar una dilatación de la misma. Lo que les dije, cualquier causa de obstrucción, pues la primera es el cálculo, pero puede haber una obstrucción por un tumor de la cabeza del páncreas, de la ampolla, del duodeno, o sea, son el colangiocarcinoma distal, que son las 4 neoplasias perambulares más comunes, que inicialmente esas debutan como una ictericia indolora, ictericia severa indolora, pero pues obviamente ante la obstrucción del flujo de la bilis puede infectarse. Y lo mismo, entonces tenemos diagnóstico sospechoso. ¿Qué es lo importante? La vez pasada veíamos que era A más B más C, este es como un que da o B o C y esto lo determina que es un diagnóstico sospechoso. En el diagnóstico sospechoso uno ya tiene que tomar medidas, uno puede iniciar el antibiótico ante la sospecha de colangitis y eso lo que quiere decir es que con menos certeza del diagnóstico uno va más allá, por lo que una colangitis puede ser bastante severa. Entonces ahí están los 3 criterios A y C de cada uno y cuál es sospechoso y cuál es diagnóstico definitivo. Y para evaluar la severidad de la inflamación de la vesícula, entonces tenemos grado 1, 2 y 3. El grado 1 es más fácil porque es el que básicamente no tiene como nada alterado. Pero yo siempre entraría por descartar el grado 3. Uno siempre en medicina tiene que descartar lo peor y lo más grave. Entonces el grado 3 es todo lo que ustedes vean que tiene disfunción orgánica. Entonces sí, cuando un paciente tiene colangitis o colecistitis, hay que descartar disfunción orgánica. Yo sé que de pronto nos dirán, bueno, pero entonces según las guías del sepsis 3 o sobreviviendo a la sepsis, pues también pueden aplicar lo mismo, lo del CUSOFA o la que quieran aplicar, cualquiera de las dos guías. Pero entonces cuando un paciente tiene colangitis, piensen por qué no hay que descartar la disfunción orgánica. Siempre hay que pedirle gases arteriales, monitorizar el gasto urinario. Aquí es algo relativo, la PAF menor de 300, sobre todo en Bogotá, pues se intenta uno no tomarla porque con una gripa un viejito puede tener 250 fácilmente, pero entonces siempre hay que pedirles paraquímicos. Aquí la colecistitis suelen confundirse. En el nivel de los leucocitos, la colecistitis es de 18.000, la colangitis, como vamos a ver, es de 12.000. Recuerden siempre, la colangitis puede ser un poco más severa, entonces los leucocitos, el umbral de leucocitos es un poco más bajo. Entonces, lo que les dije en el examen físico, no solamente por documentarlo, sino porque si ustedes le palpan masa en el cuadrante superior derecho, aumenta la severidad. Y aquí es lo que nos aumenta aquí en la población nuestra, la duración de la enfermedad. Porque una persona exagera y llega por 2 horas de evolución, o exagera porque llega con 10 días de dolor. Entonces, el paciente que ya con más de 72 horas de evolución tiene una colecistitis grado 2.
y lo otro es el hallazgo imagenológico, gases en la pared de la vesícula, líquido pericolecístico, que cursan con absceso hepático, que es otra de las causas de dolor abdominal y ictericia. El absceso hepático puede llegar a ser muy grave, le pasó a un compañero mío. Y el grado 1 es el que, como vemos, que ya no cumple nada. Y la colangitis, lo mismo. El 3 es cualquiera que le genere esta disfunción orgánica. Y aquí tenemos en el 2, como les dije, aquí ponen leucocitos menos de 4.000 o más de 12.000. Tenemos que tener en cuenta menor tolerancia a la leucocitosis, a la hiperbilirrubinemia indirecta, a todo con la colangitis. Fiebre más de 39 en los 75 años, porque se ha demostrado que tiene mayor mortalidad, porque además los pacientes de 75 años, como también lo demostró en el estudio que hicimos en el hospital, tiene un índice de comorbilidad de Charlson mayor, que tiene un OR bastante alto para ingreso a UCI y aumento de la estancia hospitalaria. La hiperbilirrubina mayor de 5, y esta de la albúmina generalmente uno pues no lo aplica mucho y depende también de las comunidades. Uno puede llegar a una comunidad alejada pretendiendo que todos tengan 4 de albúmina, o si uno está en un hospital de cáncer, pues tampoco puede pensar que un paciente con alguna patología así esté súper bien nutricionalmente. Recordarles, es muy útil que bajen esta presentación, esta aplicación, y como un resumen rápido, hay que tener una alta sospecha clínica. Cuando vean un paciente ictérico que tiene con dolor abdominal, hay que pedirle un perfil hepático completo, hemograma PCR. El perfil hepático debe incluir la fosfatasacarina, que es el principal marcador de colestasis. Hay que hacer estudios de extensión, como la imagen, que ustedes le puedan pedir una ecografía abdominal al paciente que llega a urgencias y ustedes tienen con qué, o remitirlo justificando que requiere. Disfunción de órgano blanco, si ustedes ven el paciente comprometido, que tenga un positivo. Y es algo muy importante para ustedes, que tienen que ver el manejo integral del paciente. Nunca pueden dejar de hacer lo básico por una persona así. No pueden convertirse en lo que les he dicho, en interconsultadores o hacer las cosas así, pues como lo facilista. Siempre tienen que llegar, hidratarlos. Un paciente que viene enfermo de varios días generalmente no come o vomitado, hay que medir electrolitos. Si está deshidratado y tiene hipocalemia, probablemente puede tener alteración de la función renal. Entonces tienen que darle un manejo integral al paciente, porque de nada sirve pedirle la ecografía y no medirle en potasio, no suplementarle en potasio. Y es muy importante, como lo dicen las guías en cualquiera de las dos sepsis 3, en la origen de la sepsis, es decir, el inicio del antibiótico temprano. En los pacientes que vienen de la casa, en teoría, uno podría iniciar aquí. Nuestra población todavía no tenemos estudios, pero podemos empezar con ampicilina sulbactam si es una colangitis o colecistitis toque 1. Si es de colecistitis o colangitis toque 2, uno podría iniciar con piperacilina tazobactam. Si es un paciente que tiene una derivación bilioentérica antecedente a una pancreatiodectomía, una coleocoduodenostomía, coleocoduodenostomía, pues se tiene que iniciar un beta-lactámico más metronidazol. Entonces nunca se les olvide sospecharlo, diagnosticarlo, iniciar rápido el manejo antibiótico, no mandarlo a correr por una endoscopia para una CEPRE. Y nunca se les olvide calcular el riesgo de coleocolitiasis. No porque, digamos, uno no lo pueda hacer, porque pues, es algo que uno hace todos los días, lo que uno hace todos los días no se le olvida, pero es muy bueno encontrar que uno va a valorar a un paciente y pues lo valoraron así integralmente desde el ingreso. Eso le ahorra mucho tiempo. Si ustedes lo ven y le piden todo y lo van diagnosticando, se ahorra en nuestros hospitales día y medio de trámites. Y después de eso sí pueden pedir la interconsultación general. Entonces, ya para terminar, hay que siempre, para toda patología, conocer los procesos fisiológicos, que eso lo ayuda a uno a recordar fácilmente por qué se clasifica, cómo se clasifica, por qué hay que iniciar y cuál es el manejo. Debe enfocarse adecuadamente un paciente con un síndrome ictérico. Muchas veces pueden pasarse por alto colecistitis y colangitis en pacientes que sospechan con hepatitis. Nunca se les olvide pedir la fosfatasa alcalina y perfil hepático completo. Siempre hay que descartar coleocolitiasis. Ya vimos, puede llevar a colangitis,
todo paciente con sospecha de patología de litis biliar hay que hacerle eso. Nunca se pueden olvidar de la colangitis, se pueden arrepentir. Muchos casos de compañeros que han tenido demandas porque dejaron pasar colangitis. Aquí está otra vez esa aplicación bastante útil. No dejen de ver al paciente integralmente y no olviden que ustedes son los primeros que ven al paciente y pueden instaurar una medida que disminuya la mortalidad. Ustedes saben que por cada hora que pasa aumenta la mortalidad, son unos 6% en las infecciones graves. Y listo, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. Doctor Martínez, muchísimas gracias por su conferencia. En el chat hay unas preguntas, creo que podemos tomar 3 minutos para que usted resuelva las que crea convenientes, por favor. Listo. Bueno, hay una pregunta por ahí en alguna diapositiva estaba la de la colestasis extrahepática por Ascaris. La verdad no es muy frecuente que yo tenga conocimiento de estudios, pues no, es particular porque en el hospital universitario vimos un paciente, un compañero, por ahí tiene un video, un paciente que hizo pancreatitis por un Ascaris en el Wirsur, pero no es tan frecuente, o sea, no, si usted ve un paciente que tiene patrón colestásico de hiperbilirubinemia, no puede pensar, yo creo que tiene Ascaris. Hay que descartar lo primero, pensar en caballos y en cebras cuando escuche cascos. El tratamiento del lío biliar debería ser en 2 tiempos quirúrgicos, o la resolución de la fístula bilentérica debería hacerse en última. No, pues hay un concepto en cirugía y es que cuando uno entra a operar a un paciente, debe solucionarle el problema en un solo tiempo. La mejor cirugía es la única cirugía que tiene un paciente. Entonces, pues si usted tiene un hilo biliar por una fístula colestentérica, lo que tiene que hacer es identificarla y tratarla, desobstruir al paciente, hacer la enterotomía, extraer el cálculo y solucionarle de una vez la vía biliar. Puede que pues obviamente no siempre va a poder, pero digamos, puede que usted no observe la vía biliar por el proceso inflamatorio tan grande que tiene. Entonces usted le soluciona la obstrucción intestinal y canula el colédoco, la vía biliar con un tubo en T y lo deja para un segundo tiempo. Porque lo otro que hay que decir es que la vía biliar es bastante difícil y no todos los cirujanos salen o salimos con experiencia para manejar casos tan difíciles. Los proyectos de coleocolitis en pacientes colestatizados cambian en algo. Depende del paciente. Sí, pues eso es sobre todo el diámetro del colédoco. De mayor a 6, el paciente es con vesícula. Se supone fuera de eso que por cada año por encima de 60 años uno puede tener dilatación de 1 milímetro de colédoco, pero se supone que uno toma hasta 1 centímetro en pacientes colestatomizados la vía biliar para decir que está dilatada. Lo que dice ahí mi compañero Sebastián es cierto, hay veces sobre todo con las fístulas colesticolónicas que pues uno dice, el cálculo no le va a obstruir el colon, uno entra a desarmar la vía biliar a un paciente, es algo trágico, pues uno a veces puede entrar, documentarla y no necesariamente solucionar la fístula, puede hacerle una colestectomía subtotal de lo que se debe sacar y hacerle la mejor cirugía al paciente. Entonces hay otra pregunta aquí que dice si presenta síntomas de colelitiasis, colitis aguda simultáneamente, podríamos pedir amilasa para evaluar la pancreatitis de origen biliar si ya tengo. Bueno, pues es importante, es otra charla, si quieren, de pancreatitis, pues podemos darla, que es algo también que tienen que ustedes iniciarles, si quieren, pues me dicen después. Los pacientes que tienen dolor intenso y constante en el hipocondrio derecho pueden tener pancreatitis, pero eso no hace parte como del perfil hepático estándar. Pero si usted llega, el paciente con colestitis puede vomitar,
puede estar amarillo, puede tener dolor constante, usted también pues puede pedirle la amilasa. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Tokio 3 piptazos más metronidazol. No, eso lo recomiendan es sobre todo cuando tienen derivaciones bilioentéricas. El Tokio 3, ahí pues pueden ver, van a la parte que dice antibióticos, le dan, tengo un Tokio 3 y eso le recomienda. Acuérdense que son estudios hechos en pacientes asiáticos donde ellos sí tienen datos de la resistencia, pero generalmente lo que usted tiene que es cubrir con amplio espectro gram negativos y anaerobios y de pronto gérmenes resistentes que llevaron a la severidad de ese cuadro. Bueno, doctor Martínez, de esta manera, como con broche de oro, hemos terminado todo el módulo de cirugía y gracias al apoyo y el trabajo de los residentes de las distintas áreas quirúrgicas, pudimos tener una extenso y seguramente de mucha ayuda el conocimiento que los doctores pudieron adquirir durante estas sesiones. De nuevo, mil y mil gracias para usted y todos los residentes que nos colaboraron de manera tan generosa. Para todos, con mucho gusto, doctora. Que descansen. Doctor Martínez, un abrazo. Hasta luego, que estén muy bien.